¿Ha escuchado usted la frase, esta frase común, ¿no? No me juzgues. Tú no tienes el derecho de juzgarme. Dios es el que me juzgará. Tú no debes juzgarme. Bueno, yo lo escucho constantemente, lo veo constantemente, leo constantemente, y hay algunos bayajes en Tingo María medio osados que incluso lo han puesto, ¿no? Incluso mal escrito, pero ahí está. No me juzgues. Solo Dios puede juzgarme, ¿no? Y con ese todavía. Pero en fin, pero esa frase es muy común. Y generalmente la usa una persona para que no se entrometan en su vida y hagan ellos lo que les plazca. También es usado por los grupos evangélicos o los grupos religiosos que piensan que el evangelio, que la vida cristiana es la religión del amor fundamentalmente. Sabemos que está basado en el amor, un amor verdadero, un amor genuino. Y la muestra de ello es que el Padre nos amó tanto que entregó a su Hijo en la cruz, ¿no es así? Pero muchos de ellos piensan que ese amor debe ser un amor romántico, un amor de becho y abacho, y por lo tanto podemos enseñar cualquier cosa en la iglesia o en las iglesias, podemos decir cualquier cosa, inventarnos cualquier doctrina, pero como estamos adorando a Dios y estamos amando a Dios, tú no tienes derecho a juzgar si lo que estoy diciendo es verdad o no, si lo que estoy diciendo es bíblico o no. Esa idea es lo que tiene un nuevo convertido, creo, ¿no? Esa idea tiene, no me juzgues. Mejor ámense, mejor amémonos entre todos, mejor vayamos a predicar ahí a los perdidos en vez de estar juzgándonos. ¿Por qué? Porque el juzgar no es correcto, y encima aquí en Mateo capítulo 7 el Señor nos enseña que no debemos juzgarnos. Mal interpretado el texto. La Biblia no prohíbe el juzgar. Es más, las Escrituras nos enseñan que debemos juzgar, sí, pero con juicio justo. No, la Biblia no nos prohíbe juzgar en el sentido de observar ciertas doctrinas y poder determinar y discernir esto es correcto y esto es incorrecto. O ver el caminar de una persona que está caminando en cosas completamente equivocadas y poder decirle, ¿sabes qué? No a través de nuestro juicio personal, sino a través del uso de las Escrituras. Mira, la palabra de Dios dice que esto que estás haciendo está mal. Pobrecito. Muy bien. Lo acaban de ministrar al pobre. Lo tumbaron al suelo. En fin, hoy en día la gente quiere una religión, una espiritualidad que haga más o menos un par de cosas, y usted se va a percatar de esto. Quieren una espiritualidad, una religión que sea respetada, que no sea burlada, ¿no? No quieren que se burlen de su fe, eso es cierto. ¿Y por qué? Porque todos tienen sus propios problemas. Cada uno tiene sus propios problemas, suficientes problemas como para entrar a un sistema religioso y luego te ganes mucho más problemas. No quiere que su religión, su fe les dé problemas adicionales. Por lo tanto, quieren una fe fuera de problemas. Que nadie se burle y más bien que esté fuera de problemas. Y otros, en sí mismos, lo que están queriendo es una religión que los cultive a ellos mismos, por así decirlo. Que les ayude a saber más sobre cómo pueden alcanzar el máximo potencial. Y ahora en estos tiempos hay pastores coaching. Eso no has escuchado antes, hermanos. Pero ahora hay pastores coach, ¿no? Donde te dan seminarios de neurociencia, Biblia y neurociencia, ¿no? Una especie de vendedores que te enseñan a vender, te enseñan a alcanzar tu potencial. Entonces quieren una religión que les ayude a alcanzar su potencial, que les lleve a cultivar la autosuficiencia, ¿no? La autoaceptación y todo ello. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que el ser humano
está buscando. Quieren religión sin problemas, que no sea burlada, y quieren una religión que les ayude a sacar el máximo provecho, el máximo potencial, ese potencial escondido que tienen ellos ahí, especial, y que por alejarse de la iglesia pues lo perdieron, y entonces a través de una religión, a través de la espiritualidad, pueden recuperar ese potencial y pueden llegar a sacar la mejor versión de ellos. Eso es lo que nosotros estamos observando en estos tiempos. Sin embargo, mis amados hermanos, Jesús en su sermón más famoso, el sermón de la montaña o el sermón del monte, presenta una religión completamente diferente a lo que muchos desean en estos tiempos. Completamente diferente de lo que el ser humano anhela como religión. Diferente a los sistemas de pensamientos comunes de los líderes religiosos. Y incluso en ese tiempo los líderes religiosos de Israel tenían una idea de cómo debe ser desarrollada la espiritualidad. Y viene Jesús y les muestra un sistema religioso completamente diferente, contracultural. Atacó sus valores, los valores de la sociedad, los valores especialmente de los líderes religiosos de ese tiempo. Y entonces entendemos y nos damos cuenta que lo que nuestro Señor Jesús está haciendo es quebrar el corazón del hombre, mostrarle en realidad su suciedad, su pecado, y para venir a tener una comunión con Dios, no es que uno viene delante de Dios para alcanzar su máximo potencial, sino viene delante de Dios y delante de su cruz a negarse a sí mismo, a morir ahí, al pie de la cruz, para que Cristo sea quien viva en nosotros. Así que hoy lo que vamos a hacer es retroceder un poco al capítulo 7, vamos a ir a casi la parte final del Sermón del Monte, que ya lo hemos estado viendo anteriormente, y no me había saltado esta porción aquí de Mateo, que también se repite en Lucas, pero no encontramos en Marcos, ¿sí? Porque lo que estamos viendo son textos que no encontramos en Marcos, como un reflejo de Marcos, hemos dicho que se llama esta serie. Y vamos a ver Mateo del capítulo 7, del 1 al 12. Pero para entrar en contexto un poco, para recordar de lo que hemos visto ya en el pasado, en el capítulo 1, Mateo nos muestra la genealogía de Jesús y su nacimiento. En el capítulo 2 se nos cuenta un poco historias acerca de su infancia, ¿no? Algo pequeño. En el capítulo 3 encontramos el relato de Juan el Bautista, y encontramos también el relato del bautismo de Jesús. En el capítulo 4 Jesús sale a la escena pública y él comienza su ministerio, comienza a predicar después de su bautizo. Lo encontramos luego que es tentado en el desierto por Satanás. Él se resiste a esa tentación con el escrito está, resiste a Satanás con la palabra de Dios. Es algo que usted y yo tenemos que tener bien en claro. No hay lucha espiritual en el cual no puedas ganar si no tienes la palabra de Dios morando en tu corazón. Escrito está es lo que el Señor Jesús usó. Es curioso, paréntesis, cómo es que se piensa que la guerra espiritual se libra a través de insultarle a Satanás, a través de pisarle la cola, a través de hacer conjuros, de gritar y de hacer una serie de shows. Cuando Satanás quiso hacer tropezar hizo tropezar a Adán y Eva, y luego buscó hacer tropezar a Jesús, no hizo nada de esas cosas de que endemoniados ni nada de eso. Solamente fue a distorsionar las escrituras. Adán y Eva compraron esa distorsión de las escrituras. Jesús no lo hizo, y Jesús venció con el escrito está. ¿Usted se acuerda de eso? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 4. Y luego llama a sus discípulos y él comienza a predicar y comienza a hacer milagros, señales y prodigios. Pero cuando llegamos al capítulo 5, llegamos a ese sermón famosísimo de Jesús. Mateo lo pone en un solo bloque, de una sola enseñanza, ¿no? Que va desde el capítulo 5 hacia adelante. Y aunque Mateo tiene 5 bloques de enseñanzas, ¿no? Y comienza acá en el capítulo 5, por ejemplo, el capítulo 5 al 7 es ese primer bloque. El siguiente bloque está en el capítulo 10 y así va avanzando, ¿no? Pero en estos 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Sermón del Monte,
vemos cómo es que el Señor Jesús describe cómo es que debe vivir su pueblo. Las características de un ciudadano, las características de un ciudadano del reino de los cielos lo muestra tan hermosamente en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Comenzando con las bienaventuranzas, recuerde usted, cuando le dice a sus discípulos: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí es donde comienza la vida espiritual. Ahí es donde comienza la comunión con Dios. Cuando alguien reconoce que sin Dios no es nada, que su vida no tiene valor sin Dios, que puede haber ganado todo el mundo, que puede haber ganado riquezas, fama, prosperidad en el ámbito académico, puede estar con la chica o el chico más simpático del universo. Esas cosas no importan si a Dios no lo tiene en su corazón, si Dios no es quien gobierna su vida. Entonces ahí comienza la vida espiritual, recuerden ustedes. Y luego este hombre que entiende eso llora por sus pecados y avanza la bienaventuranza, nuestro Señor Jesús enseñando cómo debe ser y cuáles son las características de los ciudadanos del reino. Ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no es así? Pero entonces en los capítulos 5 y 6 está sucediendo esas cosas, que Jesús está mostrando las características del reino, está describiendo cómo va a vivir su pueblo. Pero luego, cuando llega aquí al capítulo 7, tenemos la conclusión del sermón. La próxima semana o las próximas semanas avanzaremos en esta parte para ver cómo es que concluye nuestro Señor Jesús este sermón. Pero más adelante, en los versículos 13 al 29, se le da advertencias finales acerca de lo que va a ocurrir. Le dice a su pueblo: asegúrense realmente de que ustedes están en el reino de los cielos. No vaya a ser que estén pensando que pertenecen al reino de los cielos y al final no lo son. Todo eso vamos a tocar, amados hermanos, características de quién es un ciudadano, ¿no?, del reino de los cielos, pero eso será más adelante. Así que si aquí miras los versículos 7 que tenemos hasta el 11, contiene el llamado de relacionarte con Dios como tu Padre amoroso, como ese Padre amoroso celestial. En el versículo 12 nos llama ahora a nosotros a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero los primeros 6 versículos aquí del capítulo 7 tienen que ver más con una relación amorosa que debemos tener los unos a los otros. Por favor, eso marque en su cerebrito, en su cabecita. Desde el capítulo 7, versículo 1 hasta el 6, Jesús nos está hablando de cómo tener una relación amorosa con el prójimo. No estoy hablando amorosa en el sistema, en el área sentimental, ¿no?, de relación entre varón y mujer, de enamoramiento, no, nada de ello. Lo que nos está dando es una manera, cómo es que el creyente debe amar a su prójimo. Pero curiosamente, la manera de amar, lo que lo muestra, es acerca del juicio, acerca de juzgarlo. Interesante. Porque recuerden lo que yo les dije al inicio. La frase que común se usa y está aquí en el versículo 7, ¿no? Capítulo 7, versículo 1. No me juzgues. Tú no tienes derecho a juzgarme. Déjame vivir mi vida. Yo no soy malo con nadie. Yo no sé por qué se ríen. Ya les pesqué. Pero eso es lo que se usa, ¿no? Pero curiosamente nuestro Señor Jesús dice aquí que más bien parte del amor hacia tu prójimo es saber discernir la verdad del error, los comportamientos equivocados de los comportamientos correctos, y poder señalarlos es parte de tu amor. Pero no con un corazón hipócrita, es lo que vamos a aprender el día de hoy. No con un corazón hipócrita. No debe ser así. Nos debemos amar unos a otros. Y particularmente en estos versículos, ¿cómo no debemos juzgarnos hipócritamente unos a otros? Sino cómo debemos discernir correctamente, es lo que el Señor Jesús está enseñando. Porque, hermanos, el amor implica muchas veces corrección. Eso es fundamental. Padre que no corrige, un ejemplo, ¿no? Padre que no corrige a sus hijos, por más que dice, yo lo amo, doy mi vida por completo por mi hijo, pero si no lo corrige, no lo está amando. Es un amor falso, es un amor equivocado, es un amor
pudiéramos decir hasta satánico. No quiero ser exagerado, pero creo que es así. Un padre que no sabe disciplinar a sus hijos y permite que sus hijos comiencen a caminar como les dé la regalada gana, es algo que no puede ser considerado un buen padre. Tiene que haber una amonestación, tiene que haber una corrección, y muchas veces eso viene a través del padre, observar el caminar del hijo y traerlo y decirle: esto que estás haciendo está completamente mal. Eso es parte del amor y la misericordia, incluso de nosotros entre los creyentes, mencionarle, decirle al hermano aquello que está equivocado según las Escrituras, no según tu propio juicio, y no por hipocresía, y no por hablador, sino con un amor temeroso del Señor. Ahora, hay muchos desafíos para estos versículos que tenemos enfrente, y se encuentran, como les dije, pegados, especialmente este texto, ¿no? Pegado ahí como calcomanías en los bayash. No me juzgues, ¿no? Mira primero la paja, la vigaza que está en tu ojo, y no me juzgues, ¿no? Así que, pero, ¿saben? Lastimosamente es mal interpretado un texto cuando es mirado fuera del contexto. Creo que eso mismo ocurre en términos legales, ¿no, hermana Margarita? Si tú ves una ley y no, creo que si no observas el contexto en donde está esa ley, podrías caer en equivocaciones, ¿o me equivoco? Así es, las Escrituras es igual. Si tú no miras el texto si tú no miras el texto dentro de su contexto, vas a llegar a interpretar cualquier cosa. Es por eso que tenemos en estos tiempos grupos que están echando fuera demonios, atándolos y desatándolos. Es increíble, ¿no? Los atan cada domingo y el próximo domingo los vuelven a atar. ¿Por qué? Porque parece que el lunes se desataron. Y entonces constantemente hay que estar atándolos, ¿no? Y de repente hay que enseñarles a hacer el nudo marinero, porque eso es, creo que bueno, ¿no? Para que no se les desate a cada rato. Pero necesario ver el texto dentro de su contexto, leerlos ahí en ese contexto, para nosotros pensar cuidadosamente en qué es lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. No es oscuro, nada de eso, sino que es mal interpretado por sacarlo fuera del contexto. ¿Sí? Así que miremos en esta noche esa hipocresía que en realidad el Señor Jesús está condenando aquí. Dice el texto, por favor, capítulo 7, versículo 1 al 2. Y dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí se quedan, ¿no? Con eso se quedan. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo primero que veremos aquí es cómo es que el Señor Jesús condena la hipocresía, y solamente nos quedaremos en ese punto. Ahora, lo que ya rápidamente llama nuestra atención es estos textos, ¿no? De frente: no juzguéis, específicamente en el versículo 1, ¿no? Que se ha tomado fuera de contexto. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Quiso decir que nunca debemos criticar a nadie. ¿Qué dice usted? Nunca se debe criticar a nadie. ¿Qué dice usted? Por eso es necesario ver el contexto. Porque no puede ser eso, si observamos el contexto, no puede ser que Jesús está diciendo upay tushimi, como dicen en quechua, ¿no? Cierra tu boca, no hables, cállate. Creo que eso significa, ¿no? Estoy hablando herejías.
Bueno, yo escuché algo así. El hermano tiene la pronunciación más nativa, hermanos. A mí me sale medio inglés. Pero no, Jesús no pudiera estar diciendo eso. Cierra tu boca y cállate y no digas nada respecto al accionar de las personas. No, ¿por qué? El contexto nos lo va a mostrar. Porque mire lo que el mismo Jesús dice en el versículo 6 incluso. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Para que tú puedas hacer eso, tienes que discernir. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que Jesús no está hablando aquí de que no debas decir absolutamente nada. Es más, en el versículo 15, más abajo y en muchas otras partes del Evangelio, incluso las cartas del apóstol Juan y en todo el Nuevo Testamento, encontramos que es una parte fundamental del cristianismo saber discernir entre lo bueno y lo malo. Entre señalar qué es lo correcto y señalar qué es lo incorrecto. Es parte fundamental, hermanos. El discriminar en matemáticas es algo bueno. Y fue usado en el pasado, la palabra discriminar fue usado para poder, para tomar en cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Para sacar aquello que no es correcto de aquello que sí es bueno. Estaban discriminando. En estos tiempos el discriminar pues es... Si somos medio morochitos como yo, no, negros, ¿no? Y si son medio blanconcitos como Leila, blancona, ¿no? Algo así. El negro sucio, Leila limpia. Algo así, ¿no? Ya sabemos que eso está en estos tiempos, están viendo así. Nos estamos haciendo una sociedad medio aniñada, que cuando nos dicen negros nos molestamos, cuando nos dicen chatos nos molestamos, cuando nos dicen gordos estamos queriéndonos tirar del puente al río, algo así. Pero que nuestro Señor Jesús no está diciendo que no se deba tener una crítica respecto a algo que está completamente mal. Los evangelios lo demuestran, el Nuevo Testamento demuestra que no es así. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Bueno, Jesús lo que está prohibiendo aquí es que actuemos o hablemos como si nosotros fuéramos el centro de la autoridad, seamos la fuente de la autoridad, que nosotros tengamos el ánimo de condenar a alguien eternamente, de cuestionar y condenarlos y hacernos un juez de tal manera que porque no me gusta estas cosas, pues la detesto y no me importa si estoy pisoteando muchos principios de las Escrituras. No importa si yo estoy cometiendo peores pecados, entonces yo juzgo el tuyo. Esa actitud es la que Cristo está aquí condenando. Eso es lo que Él está haciendo. No podemos nosotros tomar esa actitud de decir, tú te vas a ir al infierno, tú eres un hijo del diablo. No sabemos, hermanos, el ladrón en la cruz fue convertido en el último momento. Y Jesús está mostrando, la venganza personal está mal. Él ya lo ha dejado bien claro en el Sermón de la Montaña. Pero el juzgar no es algo que Él está prohibiendo. No podemos nosotros tener una actitud como cristianos caprichosas, en la cual si una persona no anda como a mí me parece, entonces yo soy capaz de cuestionarlo, de juzgarlo, de una manera fuera incluso de la autoridad de las Escrituras. No podemos nosotros hacer eso. Eso es lo que hipócritamente nuestro Señor Jesús está juzgando, esa actitud hipócrita. Yo estoy cometiendo cosas, pero estoy señalando pecados del otro hermano, estoy señalando acciones de otras personas, cuando en primer lugar soy yo el que profundamente está cegado con una viga en los ojos. Eso es lo que Él está pidiendo que no se haga. ¿Por qué? Porque el creyente no debe tener esa actitud. No está hablando acerca de decir qué es lo correcto o qué no es lo correcto, si decir si esa doctrina es falsa o no es falsa. Eso no se está prohibiendo aquí. Eso no es algo que las Escrituras enseñan, más bien enseñan a que puedas discernir cuál es la verdad del error. Usted puede investigar mucho más las Escrituras y constantemente es así. Te llama a discernir cuál es la puerta grande, cuál es la puerta estrecha, cuál es el camino angosto, cuál es el camino ancho. Tienes que saber discernir, ¿te das cuenta?
Ahora, es apropiado para nuestro Dios, de parte de nuestro Dios, que Él exija a sus criaturas cómo es que deben vivir y cómo es que ellos deben reflejar su imagen y su carácter santo. Pero esa imagen y carácter santo no está enraizada en la hipocresía de decirle a la gente lo que ellos deben hacer cuando nosotros estamos cometiendo esas faltas o mucho peores. No es así. No tenemos nosotros el derecho de condenar a nadie por el hecho que no viven como nosotros pensamos que deben vivir. Pero un día, nuestro Señor en su juicio llamará a cuentas a todos. Y nuestros caminos, si no los sabemos discernir, serán juzgados, usted lo sabe. Así que tomar Mateo capítulo 7, versículo 1 aquí como una prohibición general a cualquier crítica es un error. Nunca estamos llamados a ser acríticos en nuestro discipulado como individuos o como una iglesia. Tenemos que aprender a criticar en el buen sentido. En el buen sentido. Jamás el cristianismo ha sido acrítico. Yo sé que eso va en contra de lo que se piensa generalmente. Amémonos todos. ¿Estás caminando de esta manera? Mejor el amor lo cubre todo. ¿Estás creyendo locuras? No importa, nos amamos entre todos. ¿Estás creyendo en que el Espíritu Santo puede hacerte temblar, zapatear, corretear? Ay, si estás creyendo eso, no importa. Ven, igual yo te amo. No se está refiriendo a que nosotros no debamos cuestionar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras, no porque no nos gusta. ¿Cuánto en el pasado he querido yo entrarle a ese mover y estar revolcando como serpiente en el piso? No lo voy a negar. Lo he querido hacer, el hermano Manuel ha sido uno de ellos, ha querido entrar en ese río, como decían, ¿no? Donde gritaban y temblaban y zapateaban y él también no lo pudo hacer. ¿Le faltó fe? No, el Señor al final lo cuidó. A otros les permitió en su gracia pasar esas cosas para que luego puedan darse cuenta que son cosas que la Biblia no te enseña. Pero necesitamos ser críticos en nuestro discipulado, en nuestra vivencia como creyentes, críticos de nosotros mismos de manera especial. ¿Cómo estoy caminando como creyente? Antes de estar observando la vida del creyente al costado, es observar nuestra propia vida. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos antes de observar a los demás. Hay muchísimas advertencias en el Nuevo Testamento acerca de los peligros de las personas para que no caigan en falsas enseñanzas. El apóstol Pablo lo enseña muy claramente en sus epístolas. Tengan cuidado, el apóstol Juan advierte claramente, tengan cuidado de si alguien no trae la doctrina de Cristo, ciérrale la puerta en su cara. Incluso prácticamente dice en Primera de Juan o Segunda de Juan, versículo 9, si usted se acuerda. El apóstol del amor, por favor, por si acaso, por si tal vez alguno piensa que estamos solo parafraseando de manera equivocada. Segunda de Juan, por favor. Versículo 9. El apóstol del amor, aquel que ha hablado en su primera carta diciendo, ámense. El que no ama a Dios, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Ese mismo, ¿no? Dios es amor, el apóstol del amor. Luego dice en su segunda carta, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, en la enseñanza de Cristo. Si te das cuenta, Cristo no enseñó a estar revolcando en el piso. Cristo no enseñó a estar sacándole dinero a la gente con pactos. No enseñó nada de esas cosas. No enseñó a estar peleándote con el demonio, ¿no? Gritando. No enseñó a estar agarrando aceite y echarle a la gente pensando que eso los va a liberar. En la doctrina de Cristo, las mujeres no son pastoras. No lo son. No son enseñanzas de Cristo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Juan aquí? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Increíble. Te llama y te enseña a discernir.
Y te dice claramente, no tiene a Dios, por más que puedan tener una iglesia súper inmensamente grande. En todo caso sería una falsa iglesia. Ay, porque ustedes sí tienen la verdad. No es así. Como creyente tienes que aprender a discernir la verdad del error. Esta iglesia, hermanos, y se lo he dicho a todos, incluso los nuevos con los que he conversado, no es perfecta. Conforme van avanzando el tiempo se van a dar cuenta que tiene muchas dificultades en los mismos miembros. Caracteres diferentes, algunos terribles, algunos pueden ser envidiosos, algunos pueden ser altaneros, otros soberbios, en fin, hay orgullo, hay de repente hasta una enemistad, qué sé yo, hay entre los músicos mismos, tal vez pudiera ocurrir en el coro, en fin, no somos una iglesia perfecta. Y qué bueno, porque el Señor vino por enfermos, por pecadores, no por sanos. Reconocemos que no somos perfectos y que necesitamos de la gracia de Dios para caminar todos los días. Así que usted nuevo, hermano, que nos visita, en algún momento dice, ya encontré, acá hay un hermano hipócrita, me voy. No te preocupes, quédate, hay espacio para más hipócritas. Hay espacio para más. De alguna manera todos lo somos, hermano. Pero claro, en el caminar con el Señor esas cosas van siendo limpiadas mucho más y mucho más y mucho más, ¿no es así? Pero el Señor Jesús no está llamando a que nosotros amemos a todos aquellos que pisotean las Escrituras, y sigue diciendo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y el versículo 10 es más bravo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, viene con una doctrina cambiada, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Yo les dije, ciérrale la puerta en la cara, prácticamente está diciendo. No lo digas bienvenido. Y el asunto es grave, ¿por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No se trata de abrazar a todos aquellos que están siguiendo un sistema evangélico errado. No se trata de abrazarlos y pensar que son hermanos. Tienes que aprender a discernir. Lo tienes que hacer. El Señor ha dejado su palabra de manera objetiva, la tenemos acá. Porque si el Señor estaría hablando a los oídos, a las personas, ¿cómo definimos eso? ¿Quién valida eso? Lo que le diga a Manuel, lo que me diga a mí, lo que le diga a Anthony, lo que le diga a Roxana. Muchas voces. ¿Cómo validamos y cómo unificamos esas voces? Nuestro Dios ha dado su palabra. Aquí está lo objetivo. Observamos, estudiamos y entonces predicamos. Enseñamos. Eso es. Volviendo entonces, lo que está cuestionando acá nuestro Señor Jesús es que podamos tener una actitud hipócrita de condenación hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano. Pero es necesario, es deber de todo creyente saber discernir la verdad, poder observar la inmoralidad y poder decirle a su hermano, hermana, esto que estás haciendo no está bien, es inmoral. Pero hacerlo con cuidado, hacerlo con amor, hacerlo con mucho temor. No decirle, yo sé que estás pecando, te vas a ir al infierno. Esa no es la actitud. Sino mostrarle, hermano, esta actitud, esta decisión que estás tomando, este camino que estás haciendo, no es el correcto. Tiene que haber una confrontación, pero una confrontación amorosa. No hipócrita, buscando su mal. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Si Jesús está diciendo no juzgues, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Porque a la iglesia de Corinto, él le escribe una carta a Corintios acerca de un hermano, dice en la iglesia, un hermano que estaba durmiendo con su madrastra. Estaba acostándose, teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Y era parte incluso de la congregación. Y entonces el apóstol Pablo, enterado de esas cosas, él dice claramente, yo ya he juzgado el asunto. Ese hombre debe ser entregado a Satanás, dice. Ay, pobre, ¿cómo es que Pablo va a juzgar?
No puede ser Pablo un juzgador. ¿Cómo va a mencionar con nombre y apellido a aquel que está en pecado en la iglesia? Pablo sí lo hace, curiosamente. ¿Te das cuenta que en el cristianismo es necesario que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto, lo moral de lo inmoral? Para eso nos ha dado su palabra, pero no con una actitud, jajaja, mira, ¿no? Todo morbosa. Así que hoy está durmiendo con su madrastra, ¿no? Hoy tú sabías eso, y comienza el chisme, ¿no? ¡Qué barbaridad! Escrito está que no debe ser así. Una actitud hipócrita. Pablo juzgó ello. Reprende incluso a los corintios, porque los corintios, la iglesia de Corinto no juzgó el asunto. Los reprende, les llama la atención. Pero Pablo no está juzgando este asunto con el deseo de que este hombre sea perdido para siempre. Está amonestando a este hombre con el deseo de que este hombre pueda ser restaurado. Al ser un creyente, este hombre ver su pecado, observar esa suciedad y apartarse de ello. Y hermosamente vemos que eso ocurrió con este hombre más adelante. A pesar que estaba en un acto de inmoralidad, todavía era un creyente, increíble. Que luego se arrepiente y comienza a colaborar con el ministerio, apartado de su pecado. Pero fue necesario que el apóstol Pablo lo juzgue. Y que la iglesia lo tiene que hacer. Entonces jamás se podría contradecir las escrituras. Entonces aquí al Jesús decir no juzgues, cuando estamos viendo que de repente el hermano Ángel está teniendo malos tratos con su esposa, tenemos que ir con mucho cuidado y decir, hermanito, la palabra de Dios no nos llama a tener esas actitudes con la esposa. Me parece que tienes que corregirte, pero para eso tú tienes que estar bien parado y ser de los mejores que trata a su esposa. Eso es, ¿ve? No es una censura a la crítica de manera total. El propósito de Pablo en el juicio que hizo no era solamente ejercer su autoridad espiritual y él creerse, el más santo de todos los santos. No era eso. No se trata de abusar del juicio. No es al final para condenarlo y declararlo ya hijo de Satanás completamente, ¿no? Porque si Pablo lo estuviera haciendo, está desobedeciendo entonces la instrucción de Jesús. Así que Jesús aquí en este texto es bien claro. Entonces lo que Pablo está haciendo, él estaba instruyendo, estaba instando a la iglesia a incluso a entregar a ese hombre, dice el texto, a Satanás, para que su espíritu pudiera ser salvo en el día del Señor. Y curiosamente este hombre al final parece que es uno de los salvados. Pero Pablo no está juzgando esto en base a su autoridad. Mira este hombre está durmiendo con su madrastra. Usted sabe que en el pasado pues los matrimonios tenían una edad bien marcada, ¿no? Entre el varón y la mujer. Y a veces moría la esposa y entonces tomaban otra mujer, el hombre adulto tomaba una mujer mucho más joven, y de repente esta mujer era joven y el hijo que había tenido con su otra esposa es casi de la misma edad, y entonces estaba durmiendo con su madrastra, pues, que al final era casi de su misma edad, no lo sé. Pero Pablo no está aquí incómodo, yo sí no puedo tener otra mujer y está, no, yo lo voy a censurar. No está haciendo eso el apóstol Pablo. Está mostrando las escrituras, eso no está correcto. La autoridad no viene de él. La autoridad viene de quién? De lo que Dios ha dicho en dónde, en su palabra. Ahora, en estos textos que nosotros tenemos aquí en Mateo capítulo 7, hay muchos como nudos que están entrelazados ahí. Muchísimos nudos que si los comenzamos a observar, se nos va a hacer un poco largo acerca en todo esto, ¿no? Pero Jesús lo que nos está dando aquí es algunas implicaciones negativas del mandamiento positivo de amar a los demás, que muestra luego en el versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que lo que está prohibido aquí, lo que Jesús está prohibiendo, no es simplemente juzgar, sino que es juzgar lo que no tienes derecho tú a hacer también. No puedes juzgar algo que tú estás cometiendo con tu propia vida.
No es juzgar algo que tú eres el primero en quebrantarlo. No puedes ir a amonestar a alguien cuando tú eres en primer lugar el que está quebrantando el mandamiento. Eso es lo que Él está prohibiendo. Así que en estos 5 primeros versículos que tenemos aquí del capítulo 7, es una condena así tajante, fuertemente acerca de la hipocresía, de juzgar a los demás por estándares, estándares que solamente tú pretendes mantenerlo y quieres hacerte ver delante de los demás como superior. Eso es algo que en la iglesia no tenemos que hacer, hermano. Dártela de superior ante los demás y entonces venir con ese estándar y comenzar a juzgar a todos los demás. Ay, qué barbaridad, ¿no? Mire su hermano, cómo vive, cómo hace. El Señor Jesús dice, en primer lugar, observa tu vida. Pero no está prohibiendo el poder discernir lo bueno de lo malo. Otra vez leamos el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Si leemos el versículo 2 con el versículo 1 en su contexto, nos damos cuenta que este es el juicio específico que se condena. Un juicio hipócrita. Un juicio hipócrita. Y desde los versículos 2 hasta el versículo 5 están dando la razón de la prohibición del versículo 1 de no juzgar. ¿Y por qué es peligroso que el creyente se ponga de juez y de juzgador de sus hermanos? ¿Por qué? Lo que Jesús está mostrando es peligrosísimo que te pongas a juzgar de manera con un corazón equivocado. Es peligrosísimo que tú te pongas como juez. Es muy peligroso. Y es peligroso para ti especialmente. Porque aquel que juzga está tomando una posición, se está creyendo superior al otro. No sé qué se me puede venir a la mente en un ejemplo. Tal vez, qué sé yo, ¿has visto? Ese hermano llega tarde. Y claro que la tardanza está mal, claro que lo está. Pero alguien que puede decir, toda la vida llega tarde. ¡Qué barbaridad! Y ahí hay una actitud completamente equivocada. Está hablando verdad, pero con un corazón completamente equivocado. Porque está tomando, por el hecho de que llega tarde, se está poniendo en una posición superior. Yo soy superior, los tardones son inferiores. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo que el llegar sea bueno. El llegar tarde sea bueno. Pues obviamente que es malo. Pero el tomar esa autoridad, esa posición, porque yo sí lo hago y entonces comienzo a condenar a los demás, es la actitud que el Señor Jesús está condenando aquí. Porque cuando comenzamos a condenar, nos engañamos a nosotros mismos, pensando que podemos ver el pecado en la vida de las otras personas. Y entonces eso hace que tú pienses que eres más obediente a Dios, que tú estás en un nivel superior. Y eso es algo que no ocurre. El cristianismo es la religión donde todos entendemos que solamente recibimos el amor de Dios por gracia. En el cristianismo no hay alguien que se crea superior a los demás solo porque cumple más mandamientos y los otros están padeciendo en cumplir los otros. En el cristianismo nosotros nos observamos primeramente a nosotros y nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y decimos, soy el peor de los pecadores. Y cuando volteo a ver a los demás, yo primero he hecho un juicio sobre mí mismo. Y no estoy condenando entonces a aquel que está fallando. El cristianismo observa a la luz de la palabra quién es y se da cuenta, soy el peor de todos. Ahora yo te pregunto, ¿esa es la actitud que tienes tú? ¿Esa es la actitud con la que vienes a la iglesia? ¿De sentirte el peor de todos los pecadores? ¿De entrar con humildad y no de manera soberbia? A ver, pues vamos a ver qué va a predicar este. Mira, ha venido, ¿Después de cuánto tiempo?
¿Se dan cuenta la actitud diferente? ¿Se dan cuenta? Es como que a alguien le conté, ¿no? Oye, te cuento, tal hermano, tal hermana está con un gozo, una pasión de buscar al Señor, de llorar incluso por las almas. Y viene, y entonces yo le cuento emocional, me dice, sí, ya se le va a pasar. ¡Wow! ¡Qué pena! Esa no es la actitud que debemos tener. Así, el hermano, no, pero yo sé su vida, así. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el Señor Jesús está prohibiendo aquí. No es la característica de un creyente. Y eso es lo que Jesús, en amor, está prohibiendo a sus discípulos. No hagan eso. Porque cuando tú juzgas a los demás, tú te crees superior a los demás. Y cuando tú te crees superior a los demás, tú los estás minimizando, tú estás tomando una posición superior. Y entonces, recuerda lo que el Señor dice, que mira de lejos al altivo. Y aquellos altivos que solo se encargan de cuestionar y criticar. Recuerda que el Señor no mira de cerca tu accionar. Mirar de lejos implica no tener comunión con Él, usted lo sabe. Si nosotros comenzamos a hacer eso, solo criticar, nos vamos a perder la obra de Dios que está haciendo en la vida de los demás. Y nos vamos a perder las principales formas de aliento que el Señor nos da en las personas. Yo puedo observar, pienso tal vez en Roxana y comenzar a observar, en vez de observar las muchas fallas que sí tiene, comenzar a observar el obrar de Dios en su vida y comenzar a observar ello y gozarme. Pero si yo estoy con una actitud crítica, no voy a ver esas cosas. Me voy a perder la bendición de ser edificado por el transformar de una vida que pudiera estar yendo incluso lento. Pero es mejor lento que no avanzar, ¿no? Dejemos de mirar a los demás hermanos con desdén, con los ojos así, ¿no? Para abajo, con el hombro mirando debajo del hombro. Porque parte de la manera en la que debes continuar siguiendo al Señor es ver que Él está vivo y está obrando en la vida de tus hermanos. Él está haciendo cosas impresionantes en la vida de los demás. En la vida de los nuevos, en la vida de los que se han bautizado, en la vida de muchos antiguos que están comenzando a despertar. Tal vez de manera especial pudiera hablarle a los antiguos. Amemos a nuestros hermanos nuevos y no critiquemos sus vidas, que tal vez todavía hay muchas cosas que corregir, sino amémoslo. Y también nosotros tengamos esa pasión de poder traer más personas para el Señor. ¿Tenemos que cuestionar los malos accionares de los hermanos? Claro que sí, pero debe ser con una actitud amable. Debe ser con una actitud generosa. Debe ser sazonado con sal, amable, respondiendo correctamente. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Habiendo desechado la mentira, cada uno de vosotros hable verdad con su prójimo. Y luego dice, somos miembros los unos de los otros. Que no salgan de nuestra boca palabras sucias, corruptas, sino que salgan palabras de nuestra boca que puede edificar a los demás, según convenga para cada ocasión, que tengamos palabras que edifiquen a los demás. Sigue diciendo en otra parte, sean benignos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros, perdónense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así nos perdonó Cristo. Así nos perdonó Dios en Cristo. Tengamos esa misericordia para con los demás en vez de estar observando sus faltas y sus pecados. Yo me pregunto si Pablo no tenía en mente la enseñanza de Jesús cuando escribió Romanos capítulo 2, cuando dice en el capítulo 2 versículo 1, comienza diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Una vez más, el juzgar es algo bueno.
pero no debemos hacerlo con una actitud hipócrita. Así que este es el tipo de juicio que Jesús está particularmente prohibiendo aquí. Un juicio hipócrita. Observa tu pecado, hermano. Observa tu falta, hermano. Y cuando veas a alguien que está débil todavía, como un pececito que está ahí revoloteando en un charquito de agua y quiere volver al agua, ayúdalo a volver en vez de sacarlo como esa niñita, ¿no? Está llegando al agua el pececito y dice, lo salva. ¿Por qué? Para que no se ahogue. No hagamos eso. No lo hagamos. Ese juicio hipócrita de condenar cuando tú estás viviendo una vida fría, cuestionando a aquellos que están comenzando a despertar, no es correcta. Es incorrecto. Es vergonzoso. No está bien que se haga. Esto es una blasfemia grave, está diciendo nuestro Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan en 2 Samuel 12, cuando el rey David es confrontado, ¿se acuerdan ustedes? Es sentado a juicio sobre ese hombre imaginario el cual el profeta Natán le dice, ¿no? Le cuenta una historia que había robado un animal, y entonces David mismo se enoja y dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que este hombre haya robado esto, no? Y no se daba cuenta que David era el problema. David era el que había hecho esto y se lo estaba mostrando de una manera como un cuento, como una visión, algo así. David no tenía el derecho de juzgar a alguien que toma algo que no es suyo cuando él había tomado una mujer que no era suya. Y David se pone en ese, ¡qué barbaridad! Los hombres de Dios podemos incluso llegar a hacer eso. Él no tenía derecho a juzgar. No tenía derecho a hacer eso. No tenía derecho a hacer ese juicio. Y tú y yo no tenemos derecho a juzgar a nuestros hermanos que están comenzando a crecer, por ejemplo. O el pecado de nuestros hermanos que son débiles en la fe. Ayudémoslos. Gracias a Dios, el rey David, cuando fue confrontado y le dice, ese eres tú, él se quebranta, humilla su corazón. Gracias a Dios que ocurrió eso. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros. Dios será el que al final juzgue completamente. Para nosotros, y yo quiero que se cuide esto en la iglesia. Es cierto, creemos que somos una iglesia de sana doctrina. No creemos que somos una iglesia perfecta. No creemos que somos una iglesia ya, la que tiene los 7 sellos y entonces todos están oleados y sacramentados y entonces hasta el pastor es mejor que todos los demás y los miembros también lo son. No creemos eso, por favor. Lo que sí creemos es que la iglesia en general ha tomado la decisión de poner seriedad en el estudio de las Escrituras, y eso se ve evidenciado en nuestros estudios del discipulado. Eso es lo que sí creemos, que queremos vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, pero no creemos que somos una iglesia perfecta. Así que cuando te acerques con otros que tienen otra doctrina, que están asistiendo a otras congregaciones, aunque tienes que señalar lo que está de manera incorrecta, es necesario que tú puedas hacerlo con amor, con cuidado, con criterio, buscando ganar al hermano y no ganar la conversación. Esos debates teológicos, ay, que yo tengo la razón y que tú no tienes la razón, que yo sigo a Calvino y no tú sigues al otro. No, esas cosas son absurdas. No podemos, no caigamos en eso. Jesús cuestiona el hecho de nosotros caer en esas cosas. Más bien, seamos humildes, observemos nuestros pecados, observemos nuestra inmundicia, observemos nuestra necedad personal, y entonces vengamos delante del Señor con corazón humilde a pedirle que siga transformándonos. Antes de pensar que transforme a mi hermano, a mi vecino, a mi prójimo, de venir delante del Señor. Señor, es a mí a quien tienes que transformar antes que nada. Nosotros no queremos mentir acerca de nuestro pecado. Aquí no hay nadie que no haya fallado delante de Dios el día de hoy y no lo hará el día de mañana. Por lo tanto, tenemos que tener esa actitud de reconocer nuestras faltas, y entonces no tendremos la oportunidad de estar mirando a los demás. Pero no significa que no podamos llamar la atención y amonestar a alguien cuando está andando mal.
Imaginemos que un hermano de aquella iglesia puede estar caminando pues en alcohol constantemente. Pues se tiene que juzgar a ellos. Se tiene que ir, se tiene que decir, la Biblia dice esto. Es necesario que lo hagamos. Que está teniendo 2, 3 mujeres, es necesario que vayas y se lo digas, hermano, esto está mal, no está bien delante de Dios. Pero se tiene que hacer con amor, con cuidado, con misericordia. Eso es algo que el Señor está enseñando aquí. Y luego dice en el versículo 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. Eso es lo primero que tienes que hacer, ¿te das cuenta? Deja de observar los pecados incluso de tu mujer o de tu esposo en primer lugar. Observa los tuyos y sobre eso trabaja. Sobre eso camina. Sé lo suficientemente humilde incluso para aceptar la corrección. En Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ese es el deseo que debe haber en la iglesia. Cuando alguien está equivocado, andando mal en pecado, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y estés en eso mismo o caigas en eso. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y luego el versículo final, versículo 6 del 7, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es una advertencia que, a pesar de que el Señor nos ha ordenado a predicar a todo el mundo el Evangelio, tienes que tener cuidado. Hay muchas personas que no tienen ningún deseo de escucharlo. Y si ya le has predicado, ya es tiempo de que saques tus pies y voltees por otro lado. Las perlas no se echan a los cerdos. Yo me he topado con personas que constantemente, familia que constantemente se le habla y al final terminan insultando a Jesús, mentando la madre a Dios. Tengo familia que hace eso. Que por el hecho que han salido al extranjero piensan que son dueños del mundo y tienen el derecho de poder juzgar la Biblia, de poder juzgar a Dios. Y se portan de esa manera. Entonces la actitud que uno toma al final con ellos es: ¿para qué hablarles más del Evangelio? Orar por ellos y no dar perlas a los cerdos. Es algo que ustedes también pueden hacer. Dentro del mundo evangélico hay personas que están completamente cerrados en su error. ¿Para qué ya tocar a ellos el tema cuando sabes que va a terminar el asunto mal? No des las perlas a los cerdos. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Más bien ora y dé buen testimonio, que tal vez puedas ganar al hermano a través de la buena reputación y adornar la doctrina. Eso es algo que el Señor está enseñando en estos pasajes. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y él te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pero al escarnecedor, al necio, no lo reprendas porque te va a aborrecer. Cuando hay una persona que al final está cerrado en su falta, en su pecado, ya no puedes hacer nada por él, solamente orar. Ya no estés constantemente reprendiéndole, es por los pobres. No lo hagas. No es algo que el Señor esté ordenando que tú puedas hacer. Lleva el mensaje a todos, predícale a todos, pero también hay un límite, hermano. Si ellos comienzan a tomar el mensaje como burla, como ofensa, es tiempo de que solo te dediques a orar y comiences a buscar otras personas para predicar. Pero ten en cuenta esto. El juzgar de una manera hipócrita es algo que el Señor está condenando. Observemos nuestros pecados antes de estar mirando el pecado de los demás. Si cada uno, pero hagámoslo. Observemos. Amén. Pongámonos de pie para terminar.